Hay libros que abren puertas, hay lecturas que encienden caminos, y hay docentes que transforman silencios en posibilidad. Así nace Libellum Vox, el podcast donde las ideas se vuelven alas, las palabras construyen puentes y los maestros, auténticos alquimistas de la educación. Transmitimos desde el Centro de Maestros 2803 en el corazón del área de biblioteca, con el impulso de la Secretaría de Educación de Tamaulipas, la Dirección de Formación Continua y Actualización Docente y el Departamento de Centros de Maestros. Cada episodio es una invitación a descubrir cómo la lectura transforma vidas, cómo los docentes moldean el mundo desde sus aulas y cómo la formación continua puede ser también un viaje interior. Aquí encontrarás historias que inspiran, voces que movilizan y herramientas que fortalecen, pero sobre todo un reconocimiento profundo a quienes día a día hacen posible la transformación educativa en nuestro estado. Soy Guadalupe Rubio Velázquez, bibliotecaria del Centro de Maestros y anfitriona de este espacio digital, para compartir contigo mi entusiasmo por estas historias que enseñan, que tocan, que transforman. Con Libellum Vox, la pasión por aprender comienza ahora. Cuando un maestro lee, no solo enseña palabras, siembra mundos enteros. En México, donde los libros escasean en muchos hogares y la lectura aún no es un hábito universal, los docentes son faros que guían a sus estudiantes hacia nuevos horizontes. Hoy en Libellum Vox tendremos el privilegio de charlar con la doctora Nelly García Figueroa, una apasionada formadora de jóvenes y de maestros que ha dedicado su vida a transformar la educación de Matamoros. Junto a ella exploraremos por qué leer no es solo descifrar letras, sino abrir ventanas al mundo y empoderar vidas. Acompáñenos en esta conversación que promete inspirar. Doctora Nelly, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy para compartir su amplia experiencia y su visión acerca de este tema tan importante. Sabemos que muchos niños crecen en hogares donde los libros son invisibles. Nadie les cuenta cuentos y también escasean los ejemplos de lectores cercanos. En estos casos, el maestro o la maestra se convierten en la primera ventana hacia el mundo de la lectura y quizá incluso la única oportunidad que tienen de descubrirla. Desde su visión, ¿qué significa para un docente cargar con esta misión? ¿De qué manera influye su propio vínculo con la lectura en la vida cotidiana del aula? Pues quiero agradecer al Centro de Maestros 2803 me haya permitido estar en esta mañana para compartir esta experiencia en relación a mis años de servicio, lo que me ha tocado como catedrática dentro de una aula como maestra de secundaria y la segunda como maestra universitaria de más de 20 años en diferentes universidades aquí en mi comunidad de Matamoros. Pues quiero decirles que el papel que tenemos los maestros, cómo influimos en esa propia relación entre la lectura y lo que pasa dentro del aula es fundamental. Nosotros, a través de nuestra cultura general, nosotros más que dar un contenido programático, enseñamos al alumno a vivir a través de la lectura. Todo lo que en los libros viene, todo lo que nosotros podemos compartir de lo que hemos vivido, eso es lo que el alumno va adquiriendo. Porque antes de enseñar el conocimiento científico, que es esa que nosotros damos en la escuela, el conocimiento formal o científico, hay un conocimiento previo, que es el conocimiento de la vida. Esos cuentos, esos sueños, esas, relación de lo que vivimos día a día. Y lo que vamos a hacer en la escuela es interpretar esa vida que vivimos para poderla entender y comprender y vivirla de una mejor manera e ir construyendo cosas mejores. Entonces el papel del maestro es fundamental. Si no tiene una cultura general, no va a poder. Lo único que hacemos es reproducir un contenido programático, pero no le damos esa cultura general en dónde utilizarlo, cómo utilizarlo de diferentes maneras, cómo lo va a vivir, ¿sí? Muchas personas que no han tenido la forma de ir a la escuela, nuestras, vamos a decir, generaciones anteriores de abuelos, bisabuelos, tenían una gran cultura general,
por lo que ellos imaginaban, por lo que ellos vivían, por lo que ellos escuchaban de la radio, de aquellos medios de comunicación que había. Después, bueno, los que tenían oportunidad de ir a la escuela por medio de libros, por medio de después la cinematografía, tantos medios de comunicación que han influido en ese comprender, vivir y interpretar la vida. Entonces el papel del maestro es fundamental. Más que reproducir, es hacer una combinación entre lo que vives, entre lo que sueñas, entre tu propia realidad, para llegar a la verdad, a tu propia verdad, a esa epistemología a la que carecemos mucho. ¿Sí? Por eso nos dice la sociedad que somos analfabetas funcionales. Nunca vamos a dejar de ser analfabetas, porque el mundo cambia, el mundo está en evolución. Entonces todo esto vamos aprendiendo a lo largo de la vida, de lo que vivimos y de lo que la escuela me enseña para interpretar lo que vivo, para poder hacer una sociedad mejor. Y creo que el papel del maestro es fundamental. Más que interpretar, es vivir, enseñar a vivir la vida y saber vivir de la mejor manera. Doctora Nelly, qué importante esto que menciona sobre cómo la conexión personal del docente con la lectura impacta directamente en los estudiantes y puede transformar la realidad del aula. Justamente eso me lleva a otra cuestión crítica. Aunque solemos hablar mucho del maestro como modelo lector, ¿realmente estamos formando docentes lectores? Aunque se promueve la lectura desde la escuela, al analizar la formación de nuestros futuros docentes, parece que la lectura a menudo se reduce a talleres aislados o actividades esporádicas. Esto plantea la pregunta: ¿cómo podemos fortalecer la formación inicial para que los maestros no solo enseñen a leer, sino que también se identifiquen como lectores apasionados? Bueno, la lectura tiene que ver con interés. Para poder hacer alumnos o personas lectoras en México tenemos que empezar por esa metodología Montessori que implementó hace años, en el de que el interés es fundamental. Debe de haber un interés y después últimamente nos hablan de una emoción, algo que te mueva para leer. En México no somos lectores porque la lectura primero tiene un alto costo. La cultura no es gratuita. El libro cuesta, ¿sí? Segundo, los maestros no están formados para ser lectores, ¿sí? Las normales no traen una currícula donde dice que hay que leer. Nos enseñan a reproducir contenido, nos enseñan a ser maestros reproductores de contenidos de los programas oficiales de la Secretaría, mas no nos enseñan una cultura general, en donde me hablen de todos los temas habidos y por haber y me hagan lo que actualmente trae la nueva escuela mexicana, una metodología crítica, ¿sí? Anteriormente, en los años 40, 50, 60, 70, 50, 60, acuérdense que estaba en los años cuando viene el positivismo a México, con Gabino Barreda, donde había personas científicas, donde la ilustración que había pasado en Francia en los años 1800 llega por medio de los libros a América, la primera imprenta y bueno, todo lo que trae consigo una historia de esta nueva era de la lectura que se da, ¿sí? Entonces llegan a México lecturas de los grandes filósofos, ¿sí? Fueron los primeros libros que se dan a través del mundo. La filosofía, la astronomía, ¿sí? Fíjense cuáles eran las ciencias que llegaron primero. Llegó la filosofía, llegó la economía, llegó la astronomía, antes de llegar a otras ciencias, ¿sí? Nosotros aprendimos el español, ¿sí? A través de, ¿sí? De que nuestro idioma, ¿verdad? Hubo un choque generacional de culturas, entonces hay aprender primero el idioma y después aprender a ser lectores. Pero tiene que empezar, el primer número uno que tenemos nosotros que hacer para ser buenos lectores es cambiar las currículas en las normales, ¿sí? De que, por ejemplo, en una currícula, yo les digo universitaria,
viene una asignatura, llevan por decir 20 asignaturas en una carrera profesional. Estas 20 asignaturas, cada asignatura trae una bibliografía de 4 a 6 y a veces hasta 8 y 12 libros de texto, en la que se fundamentó quién diseñó la materia, quién hizo el diseño curricular. ¿Y qué pasa? Este conocimiento está fragmentado en un libro de texto, para empezar. Segundo, no hay cultura de leerlos. Las escuelas no tienen los suficientes libros que cada materia que el alumno va a llevar está en los textos en las escuelas. No los hay. Por eso les digo que tiene un alto costo. Tiene un alto costo económico y aparte un alto costo en las bibliotecas, ¿sí? Entonces, creo que falta de lectura tiene que ver con interés, falta de lectura tiene que ver con economía, falta de lectura tiene que ver con políticas educativas en México. Las políticas educativas en México no estaban diseñadas o no vienen diseñadas para hacer lectores. Y esto lo vimos nosotros antes del positivismo. Había mucho interés por la lectura. De hecho, recuerdo, creo que acaba de cumplir 100 años de edición de José Vasconcelos, que hizo esos tomos de lectura clásica para niños, que fue un antecedente de los libros de texto gratuitos en los que se llevaban todos los clásicos a todos los rincones de México. Entonces, las visiones culturales. Esa secuencia se perdió. Si esto hubiera continuado, creo que estaríamos en otro lugar en lectura. Exactamente, esto que tú hablas, me acuerdo de la historia de la educación que leí de Agustín Yáñez en relación a las misiones culturales de José Vasconcelos, que él implementó de enseñarlo a leer por medio de la lectura, ¿sí? Entonces llega a aprender el idioma español y aprender tener cultura general por medio de las bibliotecas rodantes o bibliotecas circulantes que le llamaban, que andaban de comunidad en comunidad, y el único objetivo era enseñarle el idioma y segundo, tener cultura general, ¿sí? Estas que tú hablas de los libros escritos por José Vasconcelos, mis respetos. Seguirá siendo y uno de los grandes, precursores de la lectura en México. Después, vinieron varios programas como Margarita Gómez Palacios, con el Programa Nacional de Lectura, con la implementación del Programa Nacional de Lectura que quedó en el programa 21+1, hasta ahí se cerró. No hubo estados que nos quedamos en el 11, en el 12, en el 13. Aquí hay una, como se puede decir, incongruencia a veces en la toma de decisiones que ahora pide la escuela mexicana, y que creo que está retomando cosas que debemos de reencaminar o de reencauzar. Por ejemplo, el de que anteriormente siempre nos han dicho viene una cosa nueva y dejamos de hacer lo anterior. No, es lo anterior más esto. ¿Qué te funciona? Tú conoces a los alumnos, tú conoces tu escuela. Primero la comunidad, primero lo que se vive, ¿sí? Y nosotros dejamos de hacer lo que estamos haciendo y que me daba resultado por algo nuevo, desconocido. Y que estas supervisiones escolares ahora nos piden acompañamiento, ¿sí? Ese acompañamiento que no es imposición, sino darle la libertad al maestro de tomar su mejor decisión, qué es lo que le funciona. Durante un tiempo hubo un brillo especial en las aulas mexicanas, libros al alcance, lecturas compartidas, rincones convertidos en mundos. Nos acompañaban iniciativas como el Programa Nacional de Lectura, las bibliotecas de aula, las colecciones de Fondo de Cultura Económica a precios simbólicos. Eran políticas que parecían decirnos, leer importa, pero un día ese impulso se detuvo. Las bibliotecas se cerraron, los libros se empolvaron y con ello se diluyó parte de una promesa. Desde su experiencia, ¿qué huellas positivas dejaron esos programas que hoy podemos retomar como cimientos para reconstruir un verdadero ecosistema lector en las escuelas? ¿Qué aprendizaje nos ofrecen para no repetir los mismos errores y quizá para soñar en grande otra vez? Creo que en México, nuestra política educativa, ya tuvimos buenos programas como la biblioteca de aula,
¿sí? Excelente. Aquellos libros también, cuando también se le dio la oportunidad en el Fondo de Cultura Económica a todas las personas que querían escribir libros, que llegaron libros de muy buen interés, de suspenso, de deporte, de cultura, de arte, donde los alumnos iban a la escogencia que le llamábamos, de escoger tu libro que te gustaría leer, y que hubo el préstamo de libros a casa, con papá, ese libro de préstamos al alumno, biblioteca rodante en la escuela, que en las horas de descanso, que los fines de semana. O sea, hubo mucha estrategia que se manejó en ese Programa Nacional de Lectura, que fueron estrategias que digo que llegamos hasta la 21, muy buenas, y que deberíamos de retomar las bibliotecas. Igual un pueblo con cultura, como dijo José Vasconcelos, el que fue secretario también de Educación, Jaime Torres Bodet, decía que un pueblo con cultura era un pueblo con desarrollo, y que un pueblo se conocía por sus lectores y por su cultura que cada individuo teníamos. Entonces, tomando como base a Jaime Torres Bodet, se debe de fomentar la lectura por medio de bibliotecas, y debe de ser de más acceso económico los libros, ¿sí? Muchos les gustaría leer, pero vas a el Fondo de Cultura Económica, nosotros en Matamoros tenemos nada más una librería que está al alcance de todos nosotros, ¿sí? Que se llama Educal, que se encuentra en el Museo de Arte Contemporáneo, donde encontramos muchos libros a acceso desde 15 pesos en adelante, que tienen que ver con escritores mexicanos y también latinoamericanos, muy buenos, y que pues todos los maestros deberíamos de leer. O sea, yo aquí les digo, faltan maestros, faltan lectores, alumnos lectores, porque maestros no somos lectores. Aunque los maestros no queramos reconocer, y yo les decía que esa currícula se tiene que cambiar de la normal. Y yo soy de las personas que digo que deben de que el maestro, cuando va a estudiar la normal, decide estudiar la normal, debe tener un amplio bagaje cultural, mínimo de 50 a 100 libros leídos antes en esa solicitud de la normal. Sabemos que hay aulas donde no hay ni un cuento al alcance, donde los libros están guardados bajo llave o ya ni están, y sin embargo, en medio de ese desierto lector, florecen milagros cotidianos, maestros que con un par de hojas impresas, una voz entusiasta o una historia memorizada, logran que sus estudiantes quieran seguir leyendo. Nada de varitas mágicas, puro ingenio, convicción y muchas veces necesidad. ¿Qué tipo de estrategias concretas nacidas del ingenio y de la escasez han visto que realmente funcionan para despertar el gusto por la lectura tanto en estudiantes como en docentes? ¿Qué prácticas sencillas pero efectivas podrían multiplicarse incluso en contextos con recursos mínimos? Tenemos más de 10 años que no hemos visto inversión en bibliotecas, ¿sí? Se dejó de invertirle desde, no sé, creo que entre lo que fue Fox y luego entró Calderón, ahí como que se empezó a bajar la inversión a la biblioteca. Después llegó Peña Nieto y completamente, después llegó la Cuarta T y bueno, pues ha tratado de elevar la cultura del Fondo Económico con personas como con los Taibo, que fue director del Fondo de Cultura Económica. Entonces, pues hay muchos, ¿cómo se llama? Con este joven de los libros de texto, Max Arriaga, mi reconocimiento a un joven filosófico muy, vamos a decir, muy comprometido con las lecturas que trae los libros. Lo que pasa es que los maestros sí nos cuesta trabajo. Fíjense hasta dónde le cuesta trabajo al maestro leer, para buscar cuál es la mejor estrategia, la mejor lectura, porque los libros vienen muy amplios y el maestro tiene que tomar la decisión de acuerdo a una contextualización, a un plano analítico que hizo, tomar la lectura
que va a leer, tomar el ejercicio que va a leer, ni eso le cuesta. De lo que se queja actualmente maestro es de ese tipo de libro que para él viene revuelto. Esa es la palabra que maneja, está revuelto. Él lo quiere página 1, con ejercicio 1, con lectura 1, con todo 1, ¿sí? No se quiere dar la tarea de leer. Entonces ahí nos damos cuenta como primera evaluación que los maestros no somos lectores y tenemos que empezar por el docente. ¿Qué tenemos que hacer? Estrategias que son muy sencillas, ¿sí? Una escuela debe de parar una semana, de perder 3 días, es más, bueno, un día al mes, y decir este día va a ser para pura lectura. Todos los maestros vamos a dejar de dar el programa. Sería una excelente estrategia a leer dentro de mi asignatura o dentro de un libro que estuviera leyendo en la escuela. Todo ese día todo el mundo vamos a leer 20 páginas de libro. A ver cuántos libros llegas a leer. Hay libros muy pequeños, ¿sí? Yo me acuerdo que no me acuerdo en qué gobierno nos empezaron a regalar libros a los alumnos, ¿sí? Con el Programa Nacional de Lectura. Una de las estrategias, hace un poquito más de 10 Fernández años. de Lizardi, venía el de Fernández de Lizardi. Periquillo Sarmiento. Sí, el Periquillo Sarmiento. Ese era un libro que nos regaló la Secretaría. A los maestros nos regaló el libro, no me acuerdo qué gobierno, el Quijote de la Mancha, en su originalidad. Era el original del original, porque venía páginas en español y páginas en latín, ¿sí? Y en otro idioma de España, no me acuerdo cómo se llamaba ese parte donde venían ciertos escritos en catalán o algo así, venían escritos en cierta parte. Entonces, ¿dónde están todos esos libros? Formar un lector adulto es difícil, lo sabemos, pero no es una causa perdida. Muchos docentes, por historia personal, por contextos adversos, por haber crecido en una escuela sin libros o incluso casas, nunca conocieron el placer de leer y sin embargo están ahí frente a grupos con la posibilidad real de romper ese ciclo. El módulo sobre lectura de 2024 del INEGI reveló que solo 4 de cada 10 docentes de educación básica afirmaron leer libros de forma habitual. Una cifra que, lejos de culpar, debería alertarnos. La pregunta incómoda no es si pueden cambiar, sino si realmente les estamos dando las condiciones para hacerlo. ¿Cree usted que un maestro puede convertirse en lector en la adultez? ¿Qué tendría que cambiar en su formación, en su entorno escolar, en la visión institucional para que este giro no solo sea posible, sino parte de una política educativa integral? Claro, cuando tenga el interés por saber más y por mejorar y por ser mejor persona y por interpretar su propia vida o para interpretar sus propios problemas. Todo está escrito. No hay nada que descubramos. Sí, todo ya en este mundo hasta ahorita, a excepción de la tecnología, todo se descubre. Con inteligencia artificial hemos confundido que nos va a sustituir, no. Y les voy a decir por qué. Porque un robot o un dispositivo es creado por un individuo, por un hombre, por una persona que piensa. El aparato va a hacer lo que tú quieres que haga o te va a decir lo que tú quieres que haga. Todo ese almacén de inteligencia que tiene, que se llama inteligencia artificial, se llama inteligencia, es una biblioteca de información que hemos nosotros alimentado y seguimos alimentando. Lo único que te trata es de guiar, de hacer las cosas mejor. Y te dice el cómo. Sí, para ahorrarte tiempo nada más. Pero no te dice el cómo. No te va a decir esto. Tú vas a tomar esa decisión de qué es lo mejor. Durante décadas, las bibliotecas populares, escolares y comunitarias fueron algo más que salas de libros. Eran refugios culturales, espacios de encuentro, territorio fértil para las preguntas. Hoy, muchas de esas bibliotecas han desaparecido, han sido cerradas o sobreviven en el abandono. Y mientras tanto, nos venden la ilusión que lo digital lo resuelve todo. Pero no dicen que hace falta conexión, dispositivos, datos móviles, salud visual.
y ganas después de 10 horas frente a una pantalla. En este contexto, una idea regresa con fuerza. Sin acceso real, gratuito y digno a los libros, hablar de fomento al lector es apenas una consigna hueca. ¿Qué papel jugaron y deberían seguir jugando estas bibliotecas escolares de aula comunitarias para sostener una cultura lectora pública, accesible y con sentido democrático? ¿Cómo podemos resignificarlas en un presente donde parecen olvidadas por las políticas públicas? Y te cuesta una inscripción anual o bimestral o trimestral para estar, vamos a decir, bajando los libros, pero no te permiten imprimirlos. Traen un candado donde no te permiten. Ahora, con tanta tecnología y radiaciones que te trae un costo a la vista, a las radiaciones de la tecnología, pues, todo redunda en costo, ¿sí? En los digitales seguirán siendo los libros digitales, ¿sí? ¿Cuál será el futuro del libro y cuál será el futuro de los lectores aquí en México? El futuro de los lectores sigue siendo por el gusto y porque los que escriben vivan la realidad y vean la realidad cuenten desde su propia perspectiva o devenir histórico, y eso es lo que lo va a hacer interesante. Entre un escritor escriba libros actuales donde trate de interpretar la vida y el ser humano, trate de entenderlo para ser una persona que, vamos a decir, lo lleve y lo traslade a contestarle lo que él quiere saber, llegar a la verdad y llegar a la epistemología de la ciencia, ¿sí? Libros interesantes, ¿sí? Libros interesantes para niños interesantes, para niños científicos, para niños, qué tipo de ciudadano quiero hacer, ¿sí? Y tengo que hacer lecturas o tengo que hacer libros acorde a sus intereses y a sus edades, y que tengan a bajo costo o a la mano de todos, al acceso de todos. Entonces yo, pues, ¿qué le puedo decir? Una solución: las bibliotecas escolares, las bibliotecas de aula, y que el maestro, en realidad, aunque digan que son 32 pesos, aunque digan que son 70 pesos por quincena, aunque digan que son 100 pesos para material didáctico, ahí la Secretaría contribuye, que nosotros no lo supamos utilizar en ese rubro que corresponde, no va a haber lectores. Los lectores nacen, se hacen, no nacen. Los lectores se hacen a través del tiempo, por un gusto, por un conocimiento, por un saber, por un descubrimiento de llegar a saber. Sabemos que a pesar de las carencias, del tiempo que no alcanza y de los recursos que se evaporan, hay maestros que siguen creyendo en los libros como puentes y no como adornos, que siguen leyendo, compartiendo, sembrando el amor por las palabras donde otros solo ven números y resultados. Si tuviera usted de frente a las autoridades educativas, a los directivos escolares, a los formadores de docentes y sobre todo a esos maestros que resisten desde sus aulas, ¿qué mensaje les daría sobre el lugar que la lectura debería de ocupar en la vida escolar? ¿Qué habría de recordar, proteger y fortalecer si realmente queremos que la lectura deje de ser un eslogan y se convierta en una política viva? Miría en jerarquía, ¿no? Mi primera situación mensaje que yo diría a mis autoridades estatales, ¿sí? Traten de apoyar un cambio a la currícula de las normales, ¿sí? A ese UCICAM que sea más de cultura general, que el maestro esté basado en cultura, el examen, ¿sí? Como los que aplica la UNAM, varias universidades en la República Mexicana, que es de cultura general, ¿sí? Y no específico de nuestra carrera. La carrera la vas aprendiendo a través de tu licenciatura, a través de una maestría, a través de un doctorado,
vas aprendiendo y todos los días aprendes a ser maestro, porque todos los días son retos, todos los días son problemáticas que se te presentan, ¿sí? Entonces es la lectura. Y ahí sí yo les decía, felicito a la Universidad Pedagógica Nacional, la formadora de docentes. Su formación desde el principio fue que todo lo que tiene se tiene que sustentar teóricamente. Nosotros los maestros a veces no sustentamos teóricamente. Es más, ahorita en esto nuevo de la nueva escuela mexicana, que nos hablan de unos diálogos críticos, de unos diálogos pedagógicos, que los asesores técnico-pedagógicos, que el supervisor tiene que tener con sus directores, tiene que tener con sus docentes. Los docentes no saben interpretar cómo hacen su práctica docente y aparte no la saben sustentar teóricamente. Y yo les digo mucho a los alumnos, quiero que tú me interpretes a qué horas entró Piaget a tu clase, a qué horas entró Bandura y salió de tu clase, a qué horas hiciste tu evaluación formativa y qué fue lo que tomaste en cuenta. Entonces esos diálogos pedagógicos, ahí se ve que el maestro no toma las mejores decisiones, no las conoce y no sabe interpretar su propia práctica docente. Entonces, ¿qué tipo de lectura tiene? ¿Sí? Sí, hay mucho de qué hablar. En pedagogía y en cualquier ciencia hay mucho de qué hablar, mucho de qué sustentar, ¿sí? Entonces ahí se ve cuando es un maestro que sabe. Y yo siempre les digo a los alumnos cuando entramos a dar la primera clase, yo les digo, los títulos no hacen al maestro, es tu práctica de todos los días. Yo no les voy a decir todo lo que sé, le dije, porque no sé si lo sé. Un título, yo puedo tener 10 títulos colgados en mi cuarto, ¿sí? Pero ¿qué demuestro todos los días? ¿Qué les puedo decir o acompañar? Mi práctica es entre la experiencia que yo he tenido y lo que yo he aprendido y lo que tú tienes que aprender. Ese es mi compromiso, ¿sí? De en una clase combinarlo entre lo que tú tienes que aprender con lo que yo he aprendido, mi experiencia y lo que yo sé a través del tiempo. Porque una cosa es saber y otra cosa es tener experiencia, ¿sí? Combinar en la teoría y la práctica. Entonces, esa sería mi primera maestra. Autoridades de Ciudad Victoria, autoridades de Ciudad de México, por favor, instituyan la lectura, ¿sí? Fomenten la lectura. Hay cosas que a México le han funcionado. El positivismo en México, la parte científica, el método científico. ¿Qué le funcionó a México en aquel entonces? Bibliotecas populares, ¿sí? ¿Qué le funcionó a México? Bibliotecas de aula. ¿Qué le funcionó a México? ¿Sí? Un José Vasconcelos. ¿Qué le funcionó a México? Un Agustín Yáñez. ¿Qué le funcionó a México? ¿Sí? Jaime Torres Bodet. ¿Qué le funcionó a México? ¿Sí? ¿Qué nos puede dejar toda esa historia? Aprender de la historia en el presente. Exactamente. ¿Sí? Y segundo, y tercero, por decir, que también podemos, Margarita Gómez Palacio. ¿Sí? Nos cuesta trabajo a veces a los jóvenes reconocer de lo pasado. Creemos que lo nuevo. La tecnología es buena, sí, porque me ayuda a ahorrar tiempo, me ayuda a mejorar mis trabajos, me ayuda a tener información de primera mano y en el primer segundo que pasaron las cosas. Un acontecimiento que acaba de pasar en el mundo. El Papa murió. Acababa de morir el Papa y a los 5 segundos el mundo sabía que había muerto el Papa. Esto es lo que hay que aprender. ¿Para qué sirve la tecnología? No me sustituye. No. Me ayuda a tener la información de primera mano. Y en el segundo real. En el momento real. En dónde estoy, me pierdo, pongo un Google Maps, dónde estoy y me da mi ubicación real. ¿Sí? Eso es lo que le tenemos que enseñar a los niños, más que de entretenimiento. ¿Sí? Ahora el maestro tiene mucho que crear en esos dispositivos. Cómo aplicar un examen, cómo aplicar una lectura, cómo hacer una lectura crítica. Y ahorita que nos están pidiendo mucho
yo les decía, bueno, cambiar las currículas de las normales, retomar las bibliotecas populares, en las de las colonias que antes funcionaban, que en cada colonia estratégica había una biblioteca, en un centro comunitario no sabemos dónde quedan los libros. Y simplemente desde esta plataforma yo quiero apoyar al Centro de Maestros 2803. Teníamos la mejor biblioteca en Matamoros, más actualizada, y hoy, por no tener un edificio en donde ir los maestros a consultar o dónde ir a retomar asesorías, se perdió. ¿Qué le diría por decir a mis compañeros supervisores? Cambió completamente la política. Ya no es una política de ir a imponer, de ir a decidir, es de ir a acompañar y asesorar. Y esto implica un compromiso de un supervisor que lee, un supervisor actualizado, un supervisor que sabe su realidad, tiene sus números reales, cuántos reprobados, cuántos aprobados, cuántos faltan, dónde están las problemáticas desde su íntimo de alumnos, a dónde va a repercutir, me va a llevar a una economía. Gobierno, la economía no está bien, las escuelas no están bien, porque las decisiones no se están tomando bien, ¿sí? Nos siguen faltando maestros, ¿sí? Y los directores, hacer evaluaciones, conocer un poquito de administración educativa, qué docentes dominan contenidos, en qué grado es el que más domina, en dónde lo tengo que acomodar, qué cualidades, qué características debe tener un maestro de preescolar, que ya como directivo debo de saber si su voz, si su entrega, si su creatividad, si es para primer grado de preescolar o para segundo de preescolar o para tercero de preescolar, que si es maestro, si es el director de primaria, qué maestros dominan primero y segundo, que es la continuidad de preescolar, tercero y cuarto, quinto y sexto, si debe de un maestro tener primero y segundo o debe de sacar toda una generación de primero a sexto, que en secundaria el maestro que le dio español primero va a darle español segundo y español, porque es tu responsabilidad sacar la generación. Son decisiones de administración educativa. Entonces, pues gracias Lupita, gracias a la maestra Carmen, al Centro de Maestros 2803 por hacerme estas preguntas, por compartir mi experiencia como supervisor, y no me queda más que decirles mi gran compromiso como supervisión escolar. Ya tenemos nuestra estrategia, ¿sí?, que estamos manejando, que nosotros le llamamos, ¿sí?, la magia de la lectura, ¿sí?, y que tiene que ver con primeramente estar con los directores que tengan libros de interés, que compren libros, o en determinado momento que cada alumno lleve un libro de interés desde su casa, una revista, algo que a él le llame la atención, deportes, espectáculos, no sé, ciencia ficción, ¿sí?, pero algo que a él le guste, y ahí va a empezar el gusto por la lectura. Doctora Nelly, gracias por prestarnos su voz, pero sobre todo su mirada. Gracias por recordarnos que un maestro lector no nace, se construye entre preguntas, entre libros y entre resistencias. Hoy nos deja palabras que no solo informan, nos conmueven, nos mueven y nos llaman a despertar. En un sistema que a veces parece olvidar lo esencial, su testimonio es farol. Nos ha dicho sin decirlo que leer es un acto de esperanza, de rebeldía y de amor, y que los docentes que leen, aún en silencio, están cambiando la historia. Desde el Liberium Box honramos su caminar y nos llevamos sus ideas como semillas. Mil gracias. Cuando un maestro abre un libro, no solo enseña, despierta sueños que dormían en silencio, siembra futuros donde antes solo había incertidumbre, y enciende la esperanza incluso en los días más difíciles. Hoy desde ese rincón sonoro digital que llamamos Liberium Box, queremos agradecer no solamente a ustedes que nos escuchan, sino a quienes hacen posible que estas voces lleguen lejos. Gracias con todo el corazón a la doctora Olga Janet Reyes García, directora de Formación Continua, por confiar en el poder de la palabra. Al doctor José Luis Alcocer López, jefe del Departamento de Centros de Maestros, por su impulso generoso y constante. A la maestra María del Carmen Franco, coordinadora del Centro de Maestros 2803,
por creer que la lectura también es un acto de comunidad. Gracias por permitirnos sembrar esta pequeña chispa en la gran conversación educativa. A ti, maestro que nos escuchas, sigue leyendo, sigue creyendo, sigue enseñando, porque cada página compartida es una promesa de cambio. Nos reencontramos muy pronto. Hasta entonces, que los libros te abracen y las palabras te encuentren justo donde más lo necesitas. Hasta la próxima edición. Muchas gracias.